Se dice que si copias algo basándote en el trabajo de una única persona, estás haciendo un plagio. Pero sin embargo, si tu trabajo se basa en copiar a 4 o 5 personas diferentes, entonces te conviertes en un cronista. Algo así debieron pensar Bill Yemas y Joe Quesada cuando hicieron aquella apuesta con Peter David a principios de los 2000 cuando se lanzaba la colección Ultimate. Muy resumidamente, cada uno tenía un cómic que sacar y analizarían los 6 primeros meses de venta minuciosamente para saber qué colección iba a continuar. En pocas palabras, que los dos dijeron: aguántame el cubata a ver quién gana aquí. Y de aquella estúpida sacada, lo que salió fue esta cosa que tenemos aquí, que inicia la reseña de los tomos 12, 13 y 14 de la colección Ultimate. ¿Quieres saber por qué esto es un plagio? ¿Quieres saber por qué esto es un poquito Watchmen, es un poquito Batman, es un poquito La broma asesina? Pues lo vas a ver enseguida. Y lo cierto es que no me voy a quejar ni del guión de Zimmerman, ni del dibujo de Fegredo, ni de, por supuesto, la colaboración de Sean Phillips. Entintado también de Fegredo y de Wong, y coloristas Paul Mons y Karina Tripp. No me voy a quejar de ellos porque tampoco tienen mucho que ver. Yo creo que al final son invitados a la fiesta. En este Adventures, el dúo definitivo, nos encontramos a este muchacho que es una especie de clon de Damian Wayne, que en vez de escapar de Ra's al Ghul, de su abuelo, pues trata de escapar de este orfelinato. Y hasta ahí bien, porque la verdad es que el dibujo es bastante correcto, e incluso el coloreado que vemos es bastante correcto, pero ya a las pocas páginas de empezar ya nos encontramos con algo que empieza a rechinarnos, que es esto de aquí. ¿Veis esta figura? ¿Sabéis dónde la habéis visto antes? Pues lo habéis visto aquí, y si no sabéis qué es esto, tenéis mucho delito. Os doy otra pista. Bueno, pues aquí vuelve a aparecer, y aparecen muchísimas más otras hojas, y este cómic no es otro que este de aquí, Watchmen. Y ahí va el primer pseudo homenaje de esta gran obra. Volvemos a donde estábamos para ir viendo cómo la historia va avanzando, cómo este búho homenajeado adopta a este clon de Damian Wayne, o de Robin, por decirlo de esa forma, para que creen una especie de Batman y Robin versión Ultimate / Bill Yemas / Joe Quesada, en una historia que no tiene prácticamente ni pies ni cabeza, en una especie de camino del héroe inverso, en la que todo va mal, pero no porque les vaya mal en la historia, sino porque la historia en sí va mal. No terminas de entrar, no terminas de creerte absolutamente nada. Es prácticamente un chiste. Todos los que salen son un chiste. Salen los Ultimates, los Vengadores, la versión de Vengadores de los Ultimates, y son un chiste. Sale Nick Furia y es otro chiste. En este cómic todo es un chiste, de lo malo que es. O sea, es terrible, es una de las cosas probablemente más terribles que he leído en mucho tiempo. Y aparte del pseudo homenaje este que hemos visto a Batman y a Robin, y del otro pseudo homenaje que hemos visto al búho de Watchmen, quería poner un último homenaje que no es que ya sea el homenaje, es que es un plagio puro y duro, y es esto de aquí. ¿Veis esto? ¿Veis estas risas en amarillo, estos contrastes de risa así en cursiva con color amarillo? Pues sí, efectivamente, también os suenan de otro sitio, que es este. Por ejemplo, de las guardas de La broma asesina, sin ir más lejos, de una de sus imágenes más icónicas de todos los tiempos. Nadie puede escribir o dibujar un ja 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 y pensar que es original después de que esto exista, porque sigue siendo otro plagio. Y no quiero entrar en más profundidad porque hay que darle más tiempo a otras obras de esta colección de Marvel Ultimate Salvat que considero que son bastante más interesantes. A esta cosa de aquí, porque hay que darle algo, le vamos a dar un kaki, para que nadie se me enfade, porque no doy 0 kakis, porque si diera 0 kakis, tendría 0 kakis. Y ya está. Si tienes una mesa coja, lo usas de calzador. Y pasemos a cosas más interesantes con este tomo 13 de Daredevil y Elektra, un año cero, tanto de uno como de otro, que me ha resultado bastante más interesante que lo que acabamos de ver, que la cosita esa. Lo único que al final lo vemos en orden y tocaba ese de primero, y me parecía interesante hacer una pequeña reflexión sobre lo que es un plagio y sobre lo que es un homenaje. Aquí no tenemos ni plagios ni homenajes, aquí tenemos un trabajo a la limón entre Greg Rucka y Mike Carey, que guionizan la mitad del tomo cada uno. La verdad que bastante bien las dos partes, la primera un poco más sosegada, la de Greg Rucka, pero con su firma, con su manera de desarrollar las historias bastante interesante, y la segunda parte entrando un poco más ya en el terreno de los villanos y de lo que va a ser a futuro la vida de Elektra y Daredevil.
Todo dibujado por Salvador Larroca, por nuestro dibujante español, con los entintados de Danny Miki y Crimelab Studios, y un buen grupo de coloristas. La historia desarrolla por una senda que, si hubiera sido escrita en estos tiempos y no a principios de los 2000, pues entraría dentro de esa discordia habitual donde tenemos historias altamente feministas, altamente enfocadas más hacia el público femenino que hacia el público masculino por las propias conversaciones que tienen los protagonistas, pero como se escribió en aquella época se trataba con la naturalidad obvia que debía de tratarse, y si no te pones a pensar en cosas extrañas puedes llegar hasta disfrutar y mucho de la historia y de cómo poco a poco van surgiendo diferentes conflictos y cómo el carácter de Elektra va evolucionando. Yo creo que Greg Rucka lo hace muy bien en ese sentido, cómo deja evolucionar al personaje lentamente, tranquilamente, dentro de su desarrollo tanto físico como en su desarrollo psicológico, con su sensei, con la relación con su padre, lo que le ocurre con Matt Murdock y lo que le ocurre con sus amigas, ¿no? Y el abuso por parte de los chuletas que hay siempre en las universidades americanas, ¿no? Todo una colección de tópicos, pero que no podemos negar que existir existen, o sea, las cosas como son. No esperéis un protagonismo importante de Matt Murdock o de Daredevil, porque realmente es un tomo más pensado para Elektra, más que para Daredevil, aunque él sale, ¿no? Él sale y dejan muy patente ya más adelante, una vez resuelto el primer arco, el de Greg Rucka, en el segundo, en el que escribe Mike Carey, que también sigue dibujando Larroca, ahí ya poco a poco se van distanciando, poco a poco van apareciendo, como sale aquí Kingpin, los villanos buenos, los villanos conocidos de todos, de todo el lore de Daredevil, y como Elektra va tomando su propio camino, sus propias decisiones, que por supuesto cogen sendas diferentes a las de Daredevil. Yo creo que en general es un tomo muy bueno para los no iniciados, supongo que para los más cafeteros, los que vienen de leerse el Daredevil de Frank Miller, los que son muy pros de las historias del Guardián de la Cocina del Infierno, pues lógicamente lo van a ver un poco descafeinado, un poco soso. Pero recordemos que es un año cero, recordemos que es un inicio, y para una persona que no ha leído nada de Elektra y no ha leído nada de Daredevil, es un tomo muy bueno porque te presenta a los personajes desde muy jóvenes, y eso siempre está bien para que no se te atragante, porque aquí no hay grandes lores acumulados con grandes historias pesadas que no se entienden, ¿no? Aquí esto es bastante directo, bastante lineal, bastante sencillo, y eso es lo que, y ese es su verdadero encanto. Por todas esas razones, que no son pocas, para mí es un tomo de 3 kakis y medio. Más bien tirando a 4, pero sería un 3,75, pero como no tengo 3,75 kakis, porque tendría que tener versiones de kakis para 40 notas, así que lo vamos a dejar en un 3,5, ¿vale? No es una historia que te va a cambiar la vida, pero es una historia bastante bien y se disfruta muy bien, de verdad. Si alguien le tiene un pequeño prejuicio y conoce a alguien que lo tenga, que se lo pida prestado y le pegue una leída, porque yo creo que lo va a pasar bien, se va a entretener bastante. Y el tercero de este análisis es el tomo número 14, que es este Spider-Man Los 6 Siniestros, una versión Spider-Man / Ultimates, porque es un poco un tomo a la limón. No podremos decir que está fuera de la línea vital de Spider-Man dentro del universo de Ultimate, pero tampoco está fuera de los Ultimate, puesto que se desarrolla un poquito en cada cancha, por decirlo de esa forma. Aquí tenemos a Brian Michael Bendis a los guiones, con Mark Bagley, un clásico dentro del Ultimate de Spider-Man, y Trevor Harshain, que también lo hace muy bien y trabaja mucho también en la línea Ultimate. En tinta Harshain también y David Mickey, y tiene a varios coloristas, ¿no? Entre ellos a Transparency Digital. Tenemos dos grandes arcos diferenciados. El primero, que es un poco más personal, más historia, un slice of life de la vida de Peter Parker, que resulta altamente deliciosa y que desarrolla muy bien sobre todo el personaje de la tía May en un momento dado, que ahora llegaremos a él. Y el segundo, donde se desarrollan los 7 capítulos de Los 6 Siniestros, un arco en el que se basó la película Spider-Man Homecoming. Lo único que le dieron ese toque peliculero del MCU que poco o nada tiene que ver con la historia de Los 6 Siniestros, salvo que está basada en ello, ¿vale? No busquemos mucho más paralelismos porque tienen caminos totalmente diferentes, no tienen nada que ver. O sea, si esperáis leer la historia que se vio en la película, mal vais, no tiene nada que ver, salvo el nombre y los personajes y los 6 siniestros en sí, que eso sí que coinciden en la película. Lo que es el plot, lo que es la historia, nothing to do, nothing to see.
En este caso, la primera parte, como vemos aquí el dibujo de Bagley, súper característico, ya lo hemos visto en otros tomos de Spider-Man. Poco a poco le voy cogiendo cariño. Al principio me costaba bastante, porque ya digo que para mí Bagley hace esas sonrisas un poco extrañas que me dan así como repelús, pero bueno, poco a poco va cogiendo gracia. Y la verdad que... Bueno, aquí tenemos esta splash page con este cambio de look de Mary Jane brutal después de su ruptura con Peter. Bueno, ya sabéis, historia de amor y odio continuo. Ese triángulo amoroso junto con Gwen Stacy, que siempre va dando vueltas por ahí y que es delicioso, la verdad. Yo me lo paso muy bien y me divierto mucho. Pero lo más destacable de este tomo está aquí. Ocurre aquí, más o menos aquí hay una discusión bastante potente entre Peter y tía May, muy potente y muy dura, donde la tía May tiene unos problemas terribles porque tiene muchísimos miedos, está muy asustada por lo que le ha pasado con el tío Ben, por las cosas extrañas que ve en Peter, en fin, la muerte les rodea por todos los lados, ya sabemos cómo es la historia, y a partir de aquí, en esta parte... es probable que haya visto yo las disecciones, o sea, yo con esta parte, esta visita de tía May a la psicóloga para contarle sus miedos, para contarle lo que le está pasando, es con toda probabilidad una de las mejores disecciones de personaje que he visto yo en mucho tiempo, pero no solo en el cómic, sino en películas. Los diálogos, os juro que a mí esto me hizo saltar las lágrimas. O sea, la profundidad de sentimiento, lo que Bendis consigue aquí, es muy complicado. Es muy complicado porque realmente te crees a la tía May, realmente la transformas en carne y hueso. Y solamente por esta parte, de verdad merece mucho la pena el tomo. Luego llegamos a la segunda, donde empiezan los 6 siniestros, donde empiezan las 7 grapas, este arco ya dibujado por Harshine. La verdad es que muy bien, o sea, la diferencia con Bagley es brutal. Los colores, el entintado, la verdad es que luce súper bien. Es un cómic muy adelantado a la época porque los entintados hoy en día han pasado, tener en cuenta que esto es el año 2004, 2005, han pasado 15 años y hoy en día no son mucho mejores a los que se hacían entonces. Y las técnicas han mejorado mucho en todos los campos. Y la verdad es que está muy bien. El dibujo no, el dibujo al final... el dibujo sí que es un poco de su época, aunque hoy en día lo puedes ver casi en cualquier sitio también, pero en general muy bien. Esta historia tiene muy de protagonista a los Ultimates, aquí al Badass de Nick Furia, que es el puñetero amo. Aquí se ve que recién llegado de jugar al baloncesto y la verdad es que mola mucho este tío. Y bueno, donde tenemos a Kraven, entre otros, que es el único que no llega a salir en la película, todos los demás sí que aparecen y me parece muy bien porque es el alivio cómico. La verdad es que Kraven es un puro chiste en el universo Ultimate, por lo menos de momento. Más adelante ya lo veremos. Y bueno, historia que acaba más o menos bastante predecible cómo va a ir, pero ya es entretenida. La verdad es que muy bien. Comparado con el primer tomo de los 3 que hemos visto, yo creo que muy disfrutable. Y a este en concreto, pues oye, le vamos a dar yo creo que 4 kakis porque se lo merece. Estaría entre 3,5 también, 3,75, 4. Pero yo creo que solamente por el hecho de ese speech que tiene tía May con la psicóloga, para mí merece los 4 kakis, pero de cabeza. Y poco más que deciros, salvo que seáis felices, que os comáis las verduras y que yo me marcho ya porque he quedado. Hasta otra. Adiós.